Muy buenas tardes, señores miembros de este honorable colegiado, señorita fiscal, colega de la defensa. Soy el abogado Carlos Castillo Vera con registro del Colegio de Abogados de ICA 1277. Mis demás datos están registrados en el audio anterior. Gracias. Carlos, señorita fiscal, voy a iniciar el examen de la justicia. Sí, gracias, doctor. Testigo, buenas tardes. ¿Podría indicarnos, señora, si usted conoce al señor José Luis Uribe Bernaola? Él era mi expareja y yo estaba viviendo con él 3 años y medio. Ya, ¿recuerden qué fecha que estuvo viviendo con él? Eso fue ¿En qué año más o menos? ¿Lo te recuerda? en el 2021. 21, más o menos. Ya. En ¿Dónde vivía, el señora? mes de marzo, 20 de marzo, nos fuimos a vivir en mi casa. ¿En dónde vivía? ¿En qué dirección? En mi casa, donde pasó Pero, ¿cuál es la dirección, señora? calle 24, primero manzana 1, lote 7. Ya. ¿Hasta cuándo estuvieron viviendo ahí? ¿Recuerda? Hasta que pasó el problema, lo que él le hizo a mí. Ya. ¿De qué forma es que usted toma conocimiento de este problema? ¿Cómo se enteró? Mi hija no me contaba lo que estaba pasando con ella, pero yo siempre le decía a mi hija, cualquier cosa que te esté pasando cuenta, me decía, no te calles. Ya me decía, pero después último, cuando pasó el problema ese, cuando yo le denuncié a mi expareja, ahí fue que mi hija me dijo, mamá, esto está pasando de hace tiempo, me dijo, yo no te contaba porque él me amenazaba. Y ya, pues a mí también me... Ya, pero ¿qué le contó, señora? ¿Puede indicarnos lo que su hija le manifestó? Que él dice que le había mandado a comprar huevo porque él tenía hambre, se había llevado a la casa, y le mandó a comprar huevo y él dice que fue a comprar huevo. Le dio, dice, la plata vuelta la mano, algo así me estaba diciendo mi hijita, y él lo jaló, le empezó a tocar sus senos, sus nalguitas, su parte íntima, me empezó a tocar y mi hija vino llorando cuando vino porque yo estaba vendiendo en el mercado. Mi hija estaba con su hermana la mayor, estaba en mi casa, solo que su hermana ha salido y la dejaba con mi nietecita, la dejaba en la casa mi hijita. ¿Ya fue llorando y le contó esto o qué pasó? Fue llorando al mercado donde yo estaba vendiendo y me contó eso, lo que había pasado. Y entonces yo agarro, le digo, ya no llores, le digo, vamos a solucionar este problemita. Entonces, como me dio bastante cólera, rabia que él lo estaba haciendo eso a mi hija, me fui por abajo a la comisaría y presenté mi denuncia. Ya, eso fue entonces la última vez, ¿no? Que le tocó, ya. ¿Y su hija le manifestó si anteriormente ella había tenido otros problemas con su pareja, con su entonces pareja? No, mi hija nunca me ha contado nada de eso. Lo que él estaba tocando más antes de ella nunca me ha contado. No te contaba. No. Díganos, ¿cómo se llevaba tu pareja Uribe Bernaola con tu hija? Él, a mi hija mucho le consentía, le compraba muchas cosas. Tengo a mi otro hijo de 14 años. Cuando mi hijo le pedía, él lo negaba. Entonces yo a veces yo le miraba y le decía, si vas a comprar a uno, vas a comprar por los dos por iguales, le dije. Y ya, no me decía. Pero también lo hacía igual con sus nietos que él tiene, por parte de su hija. También igualito, le compraba más al nieto que a la nieta, entonces le decía también igualito, cómprale por los dos iguales, le decía. Ya, señora, díganos, ¿cuántos años tenía su hija cuando le comentó esto, de que le había tocado? Eso fue en el mes de abril cuando yo le hice la denuncia. Mi hija tenía 12 años. 12 años. Sí. Díganos, ¿usted sabe si su hija tenía celular? Mi hija en ese tiempo no tenía celular, yo a veces le prestaba mi celular. Ya. ¿Y usted revisó su celular, si es que había conversaciones ahí? ¿Revisó su celular, si es que había conversaciones ahí? En el celular que yo Objeción, señor juez. A ver, Objeción, señor juez. sí, a ver. Es una pregunta sugerida. Claro, señorita fiscal, tiene que responder. Porque resulta que es de directo, sin pedir la información. Ya, no hay problema, voy a reformular. Señora, díganos,
En el celular, ¿usted se percató si su hija se comunicaba con alguna persona? En mi celular. Ella solamente entraba al TikTok, ella hacía su TikTok, hacía su baile, hacía su que siempre le gustaba de mí. Ya, pero le pregunto si usted se percató de que su hija conversaba con alguna persona. Por mi celular. Ella, cuando ella entraba, ella tenía su Facebook. Cuando ella entraba a su Facebook en mi celular, ella después cuando me devolvía el celular, ella eliminaba su Facebook de mi celular. O sea, yo no podía entrar nada. Ya, entonces usted no ha visto ninguna conversación. No. Ya. Señora, díganos, ¿usted ha presentado a la Fiscalía algún celular acá a la Fiscalía? Un celular. ¿Ha presentado usted a la Fiscalía algún celular para que se haga una lectura del celular? Sí, he presentado conversaciones. Ya ha presentado. Entonces, ¿podría indicarnos de qué conversaciones presentó usted a la Fiscalía? Cuando mis hijos se fueron a Lima en el mes de enero, a la vacación con su papá, entonces yo le dije al señor Uribe, que era mi pareja, yo le dije, mis hijos se van a ir de vacaciones con su papá a Lima. Y me dijo, ¿para qué lo vas a mandarme? Porque él tiene derecho a estar con mis hijos, tiene que irse mis hijos con su papá, le dije. No sé, que tú quieres hacer lo que quieras, que no sé qué, me empezó a decir. Y como yo le dije, total son mis hijos y yo sabía si lo mando o no. Como él trabajaba en la mar, él se fue a la mar, y mis hijos se fueron con su papá a Lima. Y cuando se fueron a Lima con su papá, mi hija tenía el Facebook, había entrado en el celular que mi compadre le había regalado a mi hija. A fines de diciembre, le había regalado a mi compadre un celular a mi hija. Y entonces mi hija había llevado su celular para Lima con su papá. Entonces mi hija había entrado a su Facebook, entonces yo le veía que mi hija estaba en línea, entonces le digo a mi hijo que tiene 14 años, le digo, Jeremy, le digo, hijito, dame la contraseña del Facebook de tu hermano. Y entonces mi hijo me dice, ya mamá, me dice. Y mi hijo me lo da, y entonces yo dentro. Entonces, como lo veía de mi hija que tenía conversaciones ahí con el señor Uribe, entonces yo empecé a escribirle al señor Uribe diciendo que, ¿por qué tanto converso? Porque mi hija todo lo que conversaba con el señor Uribe, ella le eliminaba. Entonces yo lo vuelvo a escribir a él, a cuenta que estuviese escribiendo a mi hija, y entonces ahí es de que él me responde todito, porque mi hija me llamaba y me decía, mamá, yo no quiero estar acá, mi papá mucho me levanta temprano, me manda a hacer las cosas, me manda a lavar lo que le vende, mamá, que lleva. ¿Pero qué dijo el señor Uribe? ¿Qué fue lo que le escribió? Ahí no tengo en mi celular las conversaciones que él... ¿Se recuerda? Sí, mi hija le escribe las conversaciones. Mi hija le dice que por favor que le ayude, que le manden su pasaje para que mi hija se venga para Capisco, porque ella no quiere estar más en Lima. Entonces el señor Uribe le dice, ya pues, ¿cómo es? Yo te mando el pasaje, pero ¿cómo es? O yo mismo te traigo, le dice. Y de ahí de pasada nos quedamos en Chincha, en un hotel. Y mi hija le dice, no, si yo voy a ir con mi hermano. No, yo te voy a traer a ti sola, le dice él, el señor Uribe. Yo no voy a ir por tu hermano, a ti sola te traigo y nos quedamos en Chincha, en un hotel. No, además yo soy menor de edad, le dice mi hija. Entonces agarra el señor Uribe, le dice, ¿y qué vamos a hacer allá? Y además tú eres pareja de mi mamá, yo no puedo estar con usted. Le dice, no, pues ya, y el señor Uribe le dice, no, pero ¿de qué tienes miedo? Si ya una vez le hemos hecho, le pone ahí, o sea, el señor Uribe escribe eso, ya le hemos hecho. Entonces, eso fue a fines casi de febrero. Entonces yo estaba con esa cólera de todo lo que él escribía, y yo, en ese momento yo quería hacer unas cosas, ¿no? Pero yo dije, ¿qué hago? No podía dejarle a él que él se vaya de mi casa sin que pague lo que está haciendo. Entonces, y yo agarro, pues, como ya dejé yo de ver su Facebook de mí, yo lo tomé captura. Y eso es lo que yo le tomé captura, le mandé a su sobrina del señor Uribe, a una sobrina, y le mandé a sus hermanos todo lo que él estaba escribiendo a mi hijita, ¿no? Entonces su hermana me dice, Mariana, vamos a solucionar este problema porque mi hermano no creo que haya escrito esto, me dice ella, su hermana,
Amelia, que creo que se llama su hermana. Ya, ella me dice así, voy a hablar con mi hermano, que mi hermano no creo que mi hermano escriba a él, porque no sé qué me dice. Y ya, pues, ¿no? Entonces, el señor Uribe, cuando llegó de la mar, a fines de marzo, febrero, llegó para la mar, vio que mis hijos no estaban en mi casa, él se molestó conmigo. Y me dice, te quedaste con tu gusto de mandar a tus hijos para allá. Entonces agarró y el señor Uribe chapó su ropa y se fue de mi casa. Me buscó cualquier así, problema, ¿no? Y se fue de mi casa. Y entonces yo no le dije nada, pues, ¿no? Y si él se quiere ir, ya, pues, ¿no? Se va a ir. Y ya, pues, ¿no? Entonces, pero ahí el señor Uribe seguía teniendo conversaciones con mi hija ahí por el Facebook. Porque mi hija me decía, mamá, me sigue escribiendo, mamá, porque yo le reclamé a mi hija, no borres nada de lo que está ahí, lo que él está escrito, no borres nada, que yo lo voy a tomar captura de él. Entonces, mi hija había agarrado, no sé cómo, así mi hija dice que se ha eliminado su Facebook, la cosa es que se borró todo, pero yo le había mandado ya esa conversación, yo la había mandado a su hermana y a una sobrina de ella. Después, cuando pasó el problema que yo le denuncié al señor Uribe, yo le dije a su hermana que un favorcito me mandara las capturas que yo le había mandado a ella. Y ella dijo, no, que yo ya lo borré. Entonces, yo ya lo borré y yo no tengo esas capturas. Entonces, yo le dije a su sobrina del señor Uribe, le dije, un favorcito, ¿me puedes mandar las capturas de las conversaciones que yo te envié? Ya me dijo, yo lo sigo teniendo acá. Pero entonces la señora me lo reenvía, pues, los mensajes que yo le había mandado primero. Porque mi hija ya la había eliminado su Facebook y todo. Y por eso ya no podía tener. De esas conversaciones, ¿cuándo es que usted tomó conocimiento? Ese fue para ¿Cuándo es que pasó eso? Para fines de febrero, ese fue Ya, cuando usted de eso presentó alguna denuncia. Hasta ahí yo no presenté ninguna denuncia porque el señor Uribe no estaba en mi casa. Yo iba a denunciar, como el señor Uribe no estaba en mi casa, yo dije, si yo lo voy a denunciar ahorita, él se va a negar total de lo que está haciendo. Entonces yo esperé que el señor Uribe regrese a mi casa para que yo recién... ¿Cuándo es que presenta la denuncia, me dijo? ¿Cuándo? Para abril. Para abril ya. Sí, pero ya mi hija no dormía sola, dormía con su hermana. Yo ya le decía a mi otra hija, duerme con tu hermana, le decía, cuando mi hija regresó de Lima para mi casa, duerme con tu hermana, le decía a mi hija. Y mi hija siempre le dejaba ya con tu hermana, ya yo no le dejaba sola porque yo no tenía confianza con él. Ya la vivencia que yo tenía con él ya no era lo mismo, porque yo ya no le tendría como pareja a él como debe ser, pues, ¿no? Ya había atención como pareja, ya no era para él así normal, como era antes. Y ya no más preguntas, señor magistrado, gracias. Muy bien. Por tu interrogatorio, señor abogado, voy a revisar. Señora Mariana, buenas tardes. Bueno, Durante el año 2022, ¿qué actividad económica realizaba usted? ¿Qué actividad laboral realizaba usted durante el año 2022? el año pasado yo vendía ropa en Ica. O sea, yo vendía ropa segunda en San Clemente los días domingo y los días sábados vendía en Ica. ¿Y cuál era su horario? ¿Cuál era su horario que desarrollaba usted? De lunes a viernes yo estaba en mi casa. Sábado me salía a las 6 de la mañana, 6 y media, a veces a las 7 me iba a vender en San Clemente los días sábados. Y en Ica me iba a esa hora de las 10, 11 de la mañana, me iba a vender a Ica. O sea, usted compartía el día sábado entre Ica y San Clemente. Sábado me iba a San Clemente a vender, pues, ¿no? Y los días domingos vendía en Ica. Y entonces quiere decir usted que salía a las 5 de la mañana, dice usted, ¿no? Los días sábados para sacar mi ropa, ¿Y de lunes a viernes? para ver mi casa con mis hijos. ¿A qué hora salía usted? No, para ver mi casa. Paraba en su casa de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes para ver mi casa, arreglando mochilas. Como yo vendía ropa segunda, arreglaba mochilas, pintaba zapatos, esas cositas que yo vendía. Y durante ese tiempo que usted estaba en su casa, su hija, la menor supuestamente agraviada, estaba bajo su cuidado. Sí, Bien. En el mes de abril de 2023, ¿qué actividad laboral realizaba usted? igual, también vendía los días, sábado vendía en San Clemente y los días domingo vendía en... Y tenía el mismo horario. A veces
día sábado le decía a mi hija la mayor, que ella es madre soltera, le decía a mi hija, ¿sabes qué, hijita? Ayúdame, le decía, quédate los días sábados, yo voy temprano, saco las ropas, ya tú vas como a las 10 de la mañana, 11 con tu hermana y se quedan vendiendo, y yo me voy los días sábados a vender mediodía, hija, le decía. Y mi hija me ayudaba en esa parte, ya mamá me decía, Pero usted ¿a qué hora salía de la casa? A las 5:30, 6 de la mañana. Durante el año 2022 y en abril del presente año, ¿con quiénes vivía usted? Yo vivía con el señor Jorge Luis, mis 2 hijos y mi hija que es madre soltera más. ¿No tenía un nieto usted? Una nieta de 3 añitos. O sea, vivía usted, su conviviente, sus 2 hijos, su hija y su nieta. 5 personas vivían en el inmueble. Sí. En el mes de abril de 2023, ¿a qué hora se le apersonó su hija, la menor supuestamente agraviada, a relatarle lo sucedido con el imputado? Entre las 7:40 a 8:10, esa hora se me acercó llorando a mi lado. ¿Y ella les dijo a qué hora había sucedido los hechos con el imputado? Ella me dijo que eso, o sea, el señor Jorge Luis, cuando pasó ese día, ese problema, él me llamó. O sea, él estaba vendiendo en Ica. Estaba vendiendo un poco de zapatos, ropa segunda en Ica. Entonces, señora, la pregunta es otra. La pregunta es, ¿su hija le contó a qué hora ocurrieron los hechos con el imputado? Sí, me dijo ella, no hace muchito que el señor Jorge me ha querido hacer esto, mamá, me ha tocado por acá, y ese día pues entre las 7:30 que ha pasado esas cosas. Señor magistrado, con la finalidad de hacer resaltar contradicción, solicitaría a su despacho se haga la lectura previa de la declaración de la señora Pari Chambi, prestada el día 24 de abril de 2023 en la comisaría de San Clemente, al momento de responder la pregunta número 7. Una conversación con la última información que me ha dado, ¿en cuánto ha indicado de que fue a las 7:30? Sí, dice que fue a las 7:40 a 8:10. Le había indicado que había sucedido otro hecho, ¿no? Sí, que había sucedido a otra hora. La pregunta Número 7. pero la 7 es muy extensa. El punto pertinente. Ya, vamos a ver. Señora, usted ha declarado a nivel preliminar. Mire la pantalla. A ver. El nombre de usted, Mariana Maribel Pari Chambi. Sí. Ya, acá hay una firma, ¿ya? A ver, ¿reconoce su firma? Al parecer hay una contradicción con lo que usted acaba de brindar esa información, conforme dice la abogada. Ya, acá hay una firma, a ver. ¿Reconoce su firma, ya? ¿Verifique esto? Sí. Sí, ya. A ver, de lectura de la parte pertinente. A la respuesta de la pregunta número 7, la señora Mariana responde: yo le pregunté qué es lo que había pasado. Ahí fue donde mi hija me comentó que mi conviviente Jorge Luis Uribe Bernaola le había tocado sus partes, senos y glúteos. Entonces mi hija me cuenta que mi conviviente a horas 20 aproximadamente del 23 de abril de 2023 le mandó a comprar a mi hija huevo dándole 2 soles. La información que acaba de introducir el testigo es diferente a la hora que ha declarado inicialmente. El propósito de la defensa es hacer resaltar esta contradicción, señor magistrado. Ya.
Toca sobre la pregunta, a ver que aclare este momento. Señora Maribel, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que usted acaba de manifestar ahora o lo que declaró antes en la comisaría de San Clemente? La hora que el señor Jorge Luis le mandó a comprar a mi hija, yo no sé esa hora. La hora que él llegó a mi casa tampoco no sé a qué hora llegó. Señora, no, esa no es la pregunta. La pregunta mi hija es... llegó de 8:30 al puesto donde yo vendo en San Clemente en el mercado. Y como yo estaba guardando mis cosas y le dije a mi hija, un ratito hija, espérate que voy a terminar de guardar mis ropas y nos vamos a la comisaría a denunciarle a él. Sí, pero señora, usted acaba de decir que entre 7:40 a 8:10 de la noche. Eso es lo que usted acaba de informar. Llegaba a la casa el señor José Luis, entre 7:30 llegó por mi casa. Y yo no sé a qué hora le ha tocado él, yo no sé, porque no, pero, llega llorando a 8:30. Pero es un relato que se lo da su hija. Es un relato que se lo da su hija. Lo que quiere establecer la defensa es saber cuál fue la verdad, la que usted declaró en la comisaría cuando dijo a las 8. Acaba de responder. Aquí se ha dicho la testigo. No lo he entendido en todo caso. A ver, nuevamente haga la pregunta. Señora Mariana, lo que quiere la defensa es establecer a qué hora le dijo su hija que habían ocurrido los hechos con el imputado. Ella no me dijo la hora, ella solamente... No le dijo la hora, bueno, ya, suficiente. 8:30 llegó para mi lado al mercado donde yo estaba vendiendo cuando yo estaba guardando mis cosas. Señora, entonces quedamos entonces en que su hija no le dijo la hora. La hora no me dijo. Bien, eso es todo, señor juez. Eso es todo. Otra pregunta. ¿En qué lugar el imputado le habría realizado los tocamientos indebidos a su menor hija? En mi casa. ¿En qué parte de su casa? En mi cuarto mío. ¿En el cuarto que usted dormía con su conviviente Uriel? En mi cuarto porque él le mandó a comprar y entonces ella le entrega el huevo en su mano a él y le dice dame el vuelto. Entonces mi hija le pone en la cama, entonces él dice pero dame mi mano. Entonces mi hija dice que coge el vuelto de la cama y le da en su mano y él que lo jale, le empieza a tocar su cuerpo, me dijo así, pero ella no me dijo la hora, a qué hora fue, porque en ese momento ella salió disparada desde adentro de mi casa, llorando porque la vecina tocó la puerta, su hija de la vecina tocó mi puerta y le dice Vicky, Vicky, porque la chiquita, mi nieta, estaba gritando. Ya, o sea, lo que quiere usted decir es de que por los motivos que se presenta su vecina, es de que el imputado dejó de hacerle tocamientos indebidos. Dejó porque el señor Jorge Luis sabe que mis vecinos, sus hijos, entran a mi casa sin permiso, porque como se han criado de chiquita con mi hija, entonces ellas entran, nomás las chiquitas, entran a jugar con mi hija. Entonces como el señor Jorge Luis sabe que los vecinos, sus chiquitos entran, entonces ahí donde que él soltó a mi hija, entonces mi hija se partió carrera llorando para afuera con toda mi nieta, chapó una moto y se vino para mi lado, donde yo estaba vendiendo en el mercado. ¿Usted ha tomado conocimiento de otros hechos similares a este caso? ¿A lo que le ha narrado su hija? No lo entiendo. ¿Ha tomado usted conocimiento que el imputado le ha efectuado otros tocamientos indebidos a su menor hija? Solamente mi hija me dijo en ese momento que él ha tocado su seno, su parte íntima, le ha metido su mano en su parte íntima y le ha tocado su trasero, me dijo mi hija. Solamente en el mes de abril de 2023, ¿verdad? Sí, pero anteriormente, después ella me ha estado diciendo, llorando, cuando su papá llegó de Lima, me ha estado diciendo que él anteriormente la ha estado manoseando también, dice. Y yo le pregunté a mi hija, ¿por qué no me has dicho? No, porque él me estaba amenazando, porque como yo me iba a Lima con mi papá, y tú te ibas a quedar solita con él, y entonces él te iba a hacer algo a ti, por eso yo no he hablado nada, mamá, me dice mi hija. ¿Y bajo qué modalidad le ha narrado su hija de que en otras ocasiones le tocaba? ¿En qué circunstancias? Supuestamente fue cuando nos fuimos a Puno con mi hija, dice que también le había tocado ahí. Después le había tocado, dice, antes que nos veíamos en Puno, para el lado de mi cochera ahí, había un mueble, también dice que le había tocado ahí. Y no... Cuando usted salía de su casa los días sábados a trabajar, desde el año 2022,
¿A quién le confiaba el cuidado de su menor hija? Con mi hija, la mayor, la que es madre soltera, la que vivía conmigo. ¿Cuál es su nombre? Ana Cecilia, ¿Sus apellidos? Iván Lapay. Ella es media hermana de la menor supuestamente agraviada. Sí, tengo dos hijas que no llevan el apellido de mis hijos. ¿Usted tuvo hijos con el imputado? No, no tuve hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted en total? Yo tengo 5, una de 28 años, la de 22. ¿Podría mencionar sus nombres y apellidos y edades? La mayor se llama Amy Leslie Lobatón Pari y ella tiene 28 años. La segunda es Ana Cecilia Ibala Pari y ella tiene 22 años cumplidos. La tercera es Daisy Brigitte Guevara Pari y el cuarto es Cleider Jeremy Guevara Pari y la última Sumi Nadine Guevara Pari. Entonces, Lelis Lobatón Pari y Cecilia Ibarra Pari son medias hermanas de la menor supuestamente agraviada. ¿Es así? Sí, sí, pero Cecilia Ibala vive conmigo, siempre vive conmigo. Señora Mariana, ¿usted estuvo presente durante el examen de integridad sexual que se le practicó a su menor hija el 27 de abril del presente año? Sí, yo estaba presente. ¿Usted escuchó cuando su menor hija le manifestó al médico legista que tenía pareja actual con la cual mantiene relaciones sexuales? No lo entiendo. Cuando el médico le pregunta a su hija, el médico legista le pregunta a su hija si tiene relaciones sexuales, su hija le mencionó al médico legista de que tenía una pareja actual con el cual mantiene relaciones sexuales. ¿Usted escuchó ese dicho? Que yo sí tenía mi pareja, que era el señor Jorge Luis. No, su hija. Su hija le manifestó al médico legista. Mi hija no tiene pareja, mi hija es menor de edad. Pero usted estuvo presente durante el desarrollo del examen médico legal. Sí, Y su hija le mencionó al médico legista que tenía una pareja con quien mantenía relaciones sexuales. ¿Usted escuchó esa conversación? no, mi hija no ha declarado eso, mi hija no ha hablado eso. No ha hablado de eso. ¿Está segura? No, mi hija no ha hablado eso. Señor magistrado, con la finalidad de hacer resaltar contradicción, solicitaría se dé lectura al certificado médico legal. Sí, pero no es posible procesalmente, señor abogado. Solamente ese tipo de contradicción con una declaración preliminar. Estamos hablando de un documento médico. Bien, de acuerdo. ¿Usted sabía que su menor hija tenía pareja con quien mantenía relaciones sexuales? Objeción, señor magistrado, la testigo ya ha respondido esa pregunta. Claro, pero aparte tampoco esta información ha sido brindada por la testigo. Directo. Bien. Claro. Bien, usted estuvo presente en el examen psicológico que se le practicó a su menor hija el día 27 de abril de este año. No, mi hija entró sola, yo no entré con ella. En el protocolo de pericia psicológica, ¿usted no estuvo presente? No, yo estaba esperando a mi hijo, pero no estaba ahí. Pero en el protocolo de pericia psicológica se le hace preguntas a usted. Objeción, señor magistrado, ya respondió la testigo. Sí, señor abogado, no hay que presionar a un testigo. Esa es su respuesta. Es su respuesta. Señor magistrado, hay un protocolo de pericia psicológica donde se menciona la presencia de la testigo. Sí, pero ya respondió la testigo de esa manera. Nosotros en un caso lo valoraremos en su oportunidad. De esa manera está respondiendo. ¿Usted tiene conocimiento desde cuándo suceden los tocamientos indebidos? Yo recién me entero a fines de febrero, cuando empecé a interpretar el Facebook de mi hija, nada más, de ahí me enteré. ¿En el mes de febrero de qué año? De este año, 2023.
Eso es cuando tiene acceso a su Facebook o a su Messenger. A su Messenger y a su Facebook. ¿Y cuál fue la decisión que usted tomó, qué acciones tomó usted cuando tomó conocimiento de que el imputado le hacía tocamientos indebidos? Estamos hablando de febrero y a la fecha de la denuncia... Objeción, señor magistrado, ya la testigo también ha respondido a esa pregunta. Claro, es que cada hecho la denuncia, pero a ver, señora, bueno, en todo caso termina la pregunta. La señora Pero indicó de ambos extremos ya ha respondido, doctor. No, pero no hizo la denuncia, sí. la señora ha centrado su respuesta en el mes de febrero del presente año. Que tomó conocimiento, claro. Ya, entonces lo que le está diciendo la defensa, la pregunta es, ¿por qué en esa fecha no tomó acciones? ¿O qué acciones tomó? Es una pregunta diferente. Claro. Pero ya respondió, señor magistrado, objeción, ya respondió la testigo. ¿De qué manera Dijo respondió? de que quería, de que todavía no podía poner la denuncia porque el señor si no se iba a jugar y Sí, que se ella fue le a- mandó las conversaciones a su hermana y Sí. que guardó las conversaciones y que después ya en abril me parece Sí, ya sí, puso la sí, denuncia sí, cuando sí. su hija le dijo directamente de que ya le había hecho los tocamientos. Eso fue lo que indicaba el Sí, sí, testigo. efectivamente, sí. Bien. Tenía Bien. temor de que vaya el acusado, sí. Yo no hice la denuncia porque el señor Jorge Luis en ese Pero, caso señor, ya no responda, señor, no responda, por favor. Señora, ya se resuelve. Señora Mariana, dígame, ¿por qué su hijita decidió contarle lo sucedido con el imputado el día 23 de abril del presente año? Objeción, señor magistrado, esa es una pregunta que no se le puede hacer a la testigo. En todo caso, pues, tendría que responderlo la menor, no ella. Ya, a ver, efectivamente, señor abogado, tiene que reformular. Bien, El testigo está por otro punto controvertido, perdón. Es solamente cómo tomó un conocimiento. ya, vamos a reformular la pregunta. Señora, usted dice que de lunes a viernes se quedaba en su casa y que salía los sábados a trabajar. Pero aquí los hechos ocurrieron el domingo 23 de abril del presente año. ¿Cómo explica usted esa situación? sábado vendí en Barrio Chino. Y domingo, a veces sábado me iba a Barrio Chino, a veces me iba domingo. Pero ese día domingo yo me vine a vender a San Clemente. Bien, entonces esa información es nueva. Entonces, usted también trabajaba los días domingos. Yo trabajaba los sábados y domingos a vender. Esa respuesta no nos había dicho. ¿Cómo era la relación del imputado frente a su menor hija supuestamente agraviada? Objeción, señor magistrado. Esa pregunta también ya respondió la testigo. A ver, ¿cuál es lo que respondió el fiscal? Sí, indicó de que le compraban muchas cosas, que se llevaban bien, Sí, la vez cuando sacaban que incluso le tengo preferencia, dijo, ¿no? Ah, Que ella siempre le reclamaba. Ajá. Tenemos que agradecer a la señorita representante del Ministerio Público por hacerle recordar a la defensa que ya declaró en ese sentido. De nada, doctor. Sí, prosigamos. ¿Cómo eran las relaciones de usted con el imputado, señora Mariana? Del principio ya estábamos bien. Después ya último, ya cuando yo veía que había mucha preferencia en mi hija, y yo ya me aparté un poquito, ya también por lo que él no trabajaba, no me ayudaba. Por eso yo ya me alejaba de él un poco, así ya no me dedicaba solamente a mi trabajo, ya no me dedicaba a él. ¿Ustedes se han separado? En varias oportunidades él me ha abandonado y se iba, y de vuelta volvía, con mentiras, de vuelta venía a mi casa. ¿En cuántas oportunidades él la ha dejado en su hogar? Como 4 veces. Una vez me vino con su hija a hacerme problema, me empezó a gritar en la calle su hija, afuera de la casa de mi casa. Empezó a gritarme que yo era de lo peor, que era una mujer tal, porque tenía mis hijos de diferente compromiso. Y ya pues no, entonces yo
Yo no le hice nada a la chica, pues, ¿no? Entonces, después se fue con todo su hijo, con todas sus cosas que había traído para mi casa de vuelta. Después, a los 3 días, volvió de vuelta a mi casa arrepentido, diciendo que sí, que las cosas pasaron así, que discúlpenme, que ya no va a volver a pasar, que esto, que lo otro. Ya yo también lo recibí en mi casa y así después otro día también se iba, pasando así 2 o 3 meses de vuelta se iba, venía 2 días, 3 días, como no peleamos, solito se iba. Ya, pues y de vuelta venía también así para... ¿Y por qué motivos peleaban ustedes? No, a veces no discutíamos. La última vez que nos discutimos fue por el cargador de mi celular que él lo había roto. O sea, la entrada del cargador de mi celular, no sé qué le había metido, que le había echado la entradita. Entonces yo le reclamé, él se molestó, me tiró un lapo y ya yo lo boté en ese momento. Díganos, señora Mariana, ¿su hijita se orinaba en la cama? No, mi hija no se orina. ¿Se comía las uñas? Ahora último, cuando pasó el problema, sí. Ahí le he visto ya media amiga que se comían las uñas. Yo le decía, ¿por qué te lo comes? ¿Estás con hambre? Le decía de broma, porque mi otra hija también se lo comía las uñas igual. ¿Sufría de falta de sueño? No, ¿Sufría de depresión? ¿Se deprimía con facilidad? no. ¿Lloraba sin ningún aparente motivo? A veces cuando uno no le compraba, a veces me pedía una cosa y yo no le compraba, a veces se molestaba conmigo, se iba a su cuarto a llorar, nada más. ¿Su hija en su rendimiento escolar era deficiente? Ahora último había bajado ya. Primero sí estaba bien. Cuando dice ahora último, ¿a qué se refiere? ¿A partir de qué tiempo? Ya cuando pasó el problema, en el mes de abril, o sea, un año antes de que pase el problema, mi hija estaba bien. Ya en el mes de abril la profesora me decía también, Azumi está bajo, primero entró con buena potencia ciliar, ahora ha bajado total, me dice la profesora. Habla con Azumi, ¿qué está pasando? Ya la profesora le dice, yo le decía a mi hija, ¿qué pasa, hija? La profesora dice que no prestas atención a tus clases. No, sí, mamá, todo lo que me he peleado con mi amiga, me decía ella, yo ya no. O sea, le decía que era por otros motivos. Sí, me decía por otros motivos. ¿Su hija tiene bajo autoestima? Por favor, ¿puede responder auditivamente para que se quede registrado en audio? No tiene mi hija bajo autoestima, no, porque ella siempre le gusta actuar en su salón. Cuando hay bailes, así cualquier cosita que haya actuación, le gusta exponer también a ella. No tiene bajo autoestima. ¿Ha intentado quitarse la vida en algún momento? A ver, eso. No, que me diga la profesora en el colegio nunca le ha pasado. ¿Se ha fugado del hogar en alguna oportunidad? ¿De mi casa? Sí. No, nunca se fue. Bien, esas son todas las preguntas de la defensa, señor juez. ¿En capital algún rey directo? Ninguna otra. ¿Ha cumplido este examen